Les habla Maite Marrero. Siguiendo con el orden de la presentación de esta actividad, me corresponde hablar sobre los artículos de revisión, como otra de las variantes de las formas de artículos científicos. Comenzaré definiendo que un artículo de revisión es una publicación que su finalidad es examinar la bibliografía publicada y situarla con cierta perspectiva. Y esta perspectiva está determinada por el autor o los autores. Partiendo del concepto de lo que es revisar, la enciclopedia Visor dice que se trata de controlar, cotejar o analizar un trabajo ya realizado. Por lo tanto, la revisión es un intento de sintetizar los resultados y conclusiones de dos o más publicaciones sobre un tópico dado. Por lo que se puede reconocer que un artículo de revisión es un estudio en sí mismo, el cual se plantea una interrogante que recoge unos datos, y estos datos son los artículos previos que existen en cuanto a esta temática, analiza y extrae su propia conclusión. Para dar una diferencia importante entre lo que hablaba la doctora Sandra cuando explicaba los artículos de investigación y lo que son los artículos de investigación, las unidades de análisis entonces no se trata de reseñar la investigación que realiza el propio autor. En este caso se trata de mostrar una información relevante al respecto de un tópico, siempre y cuando las fuentes que se utilicen sean solamente documentales. Entendiendo que este público que me escucha el día de hoy está haciendo este proceso de formación para de alguna manera incursionar en lo que son los escritos académicos, es de especial cuidado ser selectivo en cuáles van a ser las fuentes que van a utilizar para poder construir sus artículos. La doctora Sandra mencionaba en algunas revistas se prohíben algunas fuentes, y en este caso es igual. Nosotros debemos ser muy cuidadosos de seleccionar trabajos que tengan el piso desde el punto de vista científico y académico, validado. Para ello se recomiendan buscadores especializados del área académica de bien sea la disciplina que la persona en este caso esté incursionando, bien sea el derecho, educación, la comunicación, la tecnología, dependiendo pues de cuál sea la temática. Es necesario que se utilicen fuentes que tengan este piso, de tal manera de que no se convierta en un artículo opinativo en base a las impresiones que tienen algunas personas. Por eso hay que alejarse de los blogs y de los comentarios que no tienen este sustento científico. Debido a la importancia que tienen las fuentes, que en este caso son el insumo con el que trabaja el escritor, es importante distinguir tres tipos básicos de fuentes de información para llevar a cabo la revisión documental. La primera y expedita es la fuente primaria u original, que la proporcionan los datos de primera mano, por ejemplo, los libros, las revistas científicas, las conferencias. En un segundo lugar estarían las fuentes secundarias, que ellas ayudan a detectar las referencias necesarias y permiten también localizar las primarias. Generalmente una estrategia que se utiliza son las compilaciones, los resúmenes, los listados de referencias publicadas, inclusive algunas bases de datos como Medlin o Scopus, que son estos espacios donde se pueden conseguir desde el punto de vista de la selección académica los mejores trabajos. Y por último están las fuentes terciarias que, como decía en el audio anterior,
deben ser obviadas porque ellas no se sabe en algunos casos quién las escribe, no existe ninguna manera de recurrir a la fuente original de donde fue dada esta información y entonces no podremos utilizarla como parte de la argumentación que queremos construir a futuro. En cuanto a la estructura del artículo, esta puede cambiar dependiendo de la casa de estudios para la que se prepare. Yo voy a citar la que se usa en la Universidad Bicentenario de Aragua. Esta consta de un resumen en español y en inglés de 150 a 200 palabras, una introducción en la que se debe presentar, describir la temática, describir el propósito del artículo, hablar de manera sucinta de la metodología para su construcción y de su estructura. Seguidamente viene el cuerpo del artículo que se debe presentar en temas y subtemas. Estos deben ser jerarquizados y organizados dependiendo de la coherencia que el autor quiera darle a esta producción escrita. Dentro de ella se recomienda el uso de figuras que no son más que representaciones gráficas donde se pueden ver algunas relaciones que el mismo autor proponga al respecto de esta revisión que esté haciendo, utilizando para ello cuadros comparativos, relaciones causa-efecto, listados de enumeración de características, principios, es decir, un sinnúmero de herramientas visuales a través de las cuales se complemente el desarrollo de estos temas y subtemas, dando así muestras de creatividad por parte del autor. Y finalmente, estableciendo una conclusión y reportando las referencias de los artículos citados y revisados para la construcción de este artículo. Finalmente me voy a referir a la extensión. Desde el mismo planteamiento que hace la doctora Crisalia Villegas en el instructivo para realizar artículos de revisión o los artículos científicos para la UBA, se dice que la extensión no debe superar las 25 páginas. Sin embargo, es importante hacer la siguiente reflexión, que la profundidad no está determinada con la extensión. No se trata de rellenar, sino que se trata de profundizar. Por ello, se solicita que haya un mínimo de 20 referencias, ya que estamos hablando precisamente de un trabajo profundo de lectura y de análisis. No se trata de una revisión somera de unos 2 o 3 trabajos. Precisamente la intención y la valía del artículo de revisión es dar claridad en cuanto al estado del arte de esa temática que se está abordando, dando cuenta de cómo ha sido su desarrollo en el tiempo y cómo se encuentra hasta este momento, para dar un aporte a la comunidad científica desde el punto de vista de lo que es la revisión de esa temática en particular. Y es sumamente importante las conclusiones a las que llegue el autor. Inclusive se permite que este autor dé algunas recomendaciones en cuanto a estas reflexiones que quedaron en él posterior al proceso de lectura, relectura, análisis y consideraciones al respecto de toda esta revisión que se hizo. Considerando entonces todo lo que hemos compartido, especialmente las recomendaciones en el orden del discurso que dio la doctora Sandra y su reflexión al respecto de la importancia de escribir correctamente, ella misma creó un ejercicio que yo voy a explicar en este momento para generar entre ustedes y nosotros
alguna interacción que quede posterior a este proceso de compartir de saber. La intención del ejercicio es que podamos ver la diferencia que se marca en las formas de escritura. Voy a leer el ejemplo, lo van a poder observar, lo que voy a hacer lectura del ejercicio que la doctora colocó y ustedes podrán entender de qué se trata. Dice así el ejemplo: no escriba así. Tenga bien presente que es imprescindible ser cuidadoso con el gramoxán, ya que se trata de un producto venenoso. Mejor hacerlo de esta manera. Tenga mucho cuidado con el gramoxán. Es venenoso. Partiendo de ese ejemplo, se pide que usted construya una mejor manera de decirlo a como está propuesto en este ejercicio que la doctora Sandra creó. Dice: no escriba así. El pianista Robinson, que era hermano del conocido filósofo que escribió el Tratado de Filosofía Lógica, que muchos consideran hoy guía de la filosofía contemporánea, tuvo la dicha de que Rancés escribiera para él el concierto para la mano izquierda, puesto que había perdido la derecha en la guerra. Ahora pueden compartirnos a los privados, tanto el de la doctora Sandra como el mío, de qué manera lo haría usted.